La resistencia. Hace unas horas, mientras preparaba el mate y buscaba alguna información actualizada de la llamada crisis actual y el caos en el orden que tanto aman los dueños del mundo, mi compañera se acercó y me dice a quemarropa que la teoría y la historia sobre el nuevo orden mundial en sus términos generales los puede entender, incluso los procesos que están sucediendo y que la misma crisis puede estar canalizada para que los mismos de siempre, quienes ganan y consiguen lo que quieren, como por ejemplo crear un quiebre institucional, económico, militarizar la supuesta democracia, promover leyes restrictivas y fomentar el control de las transnacionales por sobre la soberanía del Estado. Pero la pregunta era la siguiente: si controlaban los bandos, tienen una disidencia controlada y hasta la solución de los problemas, ¿qué pasa con la resistencia? La verdadera resistencia. El mate con sabor a sorpresa siempre me da más dudas que respuestas, y sin imponer ni convencer, mis pensamientos y la información que por tantos años y calles he ido recolectando con la pasión de un coleccionista, me dejó pensando. Es de madrugada, y en la profundidad de un cerro de Valparaíso busco palabras sobre la resistencia. La verdadera resistencia sí va a existir, y existe actualmente, dejando aparte las ovejas del rebaño, a la disidencia insidiosa y dolorosa que frecuenta el show mediático y los noticieros. La resistencia se divide en dos: la resistencia individual y la resistencia colectiva. La resistencia individual es la más importante si consideramos que cada uno de nosotros tiene un camino y un grado de evolución que depende directamente de su comportamiento, pensamiento y conexión con el entorno y el universo. Con otras palabras, cuando nos llegue la muerte seremos la historia que escribimos día a día, sin intermediarios ni editores. La resistencia colectiva es fundamental, considerando nuestra condición de seres gregarios y la comunidad nos afecta de manera más terrenal, siendo el sentido de supervivencia en este caso un objetivo que conlleva poder vivir en consecuencia con nuestros ideales y principios, valores que deberíamos considerar fundamentales para todos nosotros, en contraposición a una élite materialista, despiadada y controladora que cada día saca sus garras con más fuerzas. ¿Cómo prepararse para estar en resistencia? En la residencia individual, lo primero que deberíamos hacer con nosotros mismos es ser sinceros, no vendernos simulacros ni anestesias, hacernos una revisión real de lo que somos, de lo que sabemos, cómo afectamos a nuestro entorno y si realmente damos todo lo que podemos o hacemos lo que nos gusta, no pensando en éxitos materiales ni famas pasajeras. Debemos preguntarnos, conversar mucho con nuestro interior, reflexionar, meditar. Si usted prefiere la palabra orar, también se puede aplicar. Luego debe ir anotando, va a encontrar más sabiduría que en todo el proceso educativo, que solo buscan de usted ser un alfabeto funcional. Luego de encontrar en qué punto estamos, probablemente se dé cuenta que usted se siente más despierto, la vida tendrá más sentido, pero probablemente sentirá miedo, un vacío, o hasta se puede sentir que fue utilizado como un títere más en esta función de esclavos actuando para unos amos perversos. Si le pasa eso es natural y normal, pero no se quede mucho tiempo paralizado. El miedo solo hace que usted vibre en baja frecuencia y eso es alimento para la oscuridad. Luego de ese pequeño diagnóstico viene el siguiente paso: ver las cosas bajo otro prisma. Se va a cuestionar muchas cosas, se dará cuenta que fue adoctrinado por un entorno vigente, ya sea por el Estado, una nación, un sistema político, económico, militar, patriarcal, su familia, una religión determinada, una moda y una interminable, etcétera, que hará dudar si su individualidad fue una imposición matizada de pequeñas libertades. Ahora bien, usted también verá que la mayoría de las personas no les afecta mayormente las condiciones externas impuestas. Incluso aunque escuchen ciertas quejas o cuestionamientos, verá y comprobará que muchos viven su día a día con total normalidad. A pesar de las injusticias y las incoherencias que presenta el sistema, muchos lo asumirán con naturalidad. Otros los agradecerán porque les da orden y seguridad. Y muchos también lo defenderán, aunque no tengan los argumentos válidos, probablemente usarán la violencia y reflejarán su ignorancia y poca tolerancia al hecho de que usted pueda hacer preguntas que para ellos resulten incómodas o molestas. Antes de continuar, debo dejar en claro que la política no es mala en sí, ni la religión ni los otros conceptos antes mencionados, pero sí es una realidad que quienes ejecutan su poder en nombre, por ejemplo, de la religión o del Estado o de cualquier grupo de poder, son humanos,
muchos de ellos corrompidos con ansias de notoriedad, de poder, de riquezas y un racimo de otros defectos que terminan prostituyendo la esencia misma de los ideales. Ahora vendría un tercer paso en este recorrido, que sería el conocimiento y la posterior sabiduría. Esto puede demorar, pero cada proceso es diferente. Incluso algunos creen que se necesita más de una vida para llegar a esto, pero eso es harina de otro costal. Lo cierto es que al informarse, leer, instruirse, hablar con más personas, conocer la historia y todo lo que conlleva subir su nivel de conocimiento, es un complemento. Debe ser como respirar, mucha información entregada a través de los años, como por ejemplo los libros, todos ellos nos mienten y nos dicen la verdad. La sabiduría va a consistir en saber cuándo nos mienten o nos dicen la verdad, pero siempre se debe ir corroborando, analizar con objetividad y ver si eso lo podemos aplicar dando beneficios a nuestro entorno o subiendo nuestro nivel de conciencia y evolución. Eso lo sabrá con el tiempo. En este punto no quiero hacer advertencias, pero sí un comentario. Muchos por comodidad, ingenuidad o pereza buscan el camino más rápido o fácil, pero probablemente la peor elección, ya que una vez que caen es complicado volver a despertar. Me refiero a quienes buscan maestros, gurús, pastores, santos, caudillos, guías o salvadores, en otras personas que se sienten iluminadas y con cierto aire de superioridad les comienzan a dar la comida masticada, pero al final buscan satisfacer ya sea su ego, sus bolsillos, su cama o todas juntas y muchas otras cosas más. El hecho de no caer en este tipo de dependencia no significa que usted no pueda conversar o participar en alguna actividad determinada que tenga objetivos claros y sean beneficiosos en los términos antes mencionados. Cuando usted se relacione con cualquier persona, tiene que hacerlo de igual a igual, nunca subordinarse ni sentirse por encima de otros. Luego de poder llevar estos pequeños pasos el resto del camino, si bien no necesariamente será más fácil, lo cierto es que usted podrá seguir adelante con tranquilidad y con la frente en alto. Siempre escucha a su corazón, a sus sentimientos, incluso hasta los sueños. Usted puede ser ayudado. Sea humilde, pida sabiduría y lo demás vendrá por añadidura. La resistencia colectiva. La resistencia colectiva vendría a ser la acción que necesitamos en el mundo. No solo es necesario conocernos, saber que muchas cosas están mal, es importante participar e interactuar en nuestro entorno. Todos tenemos ya sea una familia, un trabajo, una calle, una población o cualquier lugar donde estemos en la obligación de cooperar y realizar labores. Es cierto que muchas organizaciones están manejadas o controladas para lograr intereses dañinos, pero nosotros podemos unirnos con otras personas en igualdad de condiciones, con respeto, participación y sin jerarquías. Cuando las ideas superan al egoísmo y la necesidad de aportar con nuestro tiempo y recursos, no será en vano el trabajo, aunque sean en espacios pequeños o no tengan la notoriedad soñada. Todos los esfuerzos por trabajar de manera unida son semillas para sembrar un futuro distinto. Hoy es muy común escuchar de participación ciudadana, de asambleas territoriales o poder popular. Todas ellas en esencia son positivas. Sí, se hacen bien, a eso me refiero de hacer historia al andar, sin falsas pretensiones, pero sí con la convicción de marcar la diferencia, porque la mayoría de las organizaciones recurren a errores comunes, por ejemplo, jerarquías que terminan olvidándose de las bases o utilizándolo solo por un voto o el dinero. También se debe trabajar en base a la igualdad. Todos somos importantes y aunque tengamos diferencias en algunos puntos, debemos dar prioridad a los temas más importantes e ir transitando las reuniones con conversaciones, donde la comunicación efectiva nos podrá ir puliendo los conflictos y entenderemos que no todos tenemos los mismos grados de conocimiento, pero que no implica que no podamos sumar en función de un buen ideal. Es una verdad que nuestro sistema patriarcal, adultocéntrica e impositiva ha ayudado a grandes males como el racismo, la discriminación, la xenofobia, el clasismo y tantas otras cosas que solo hacen dividir y sembrar odio entre nosotros. Es importante respetarse. Si hay que discutir con argumentos sólidos y por supuesto con el ejemplo. Ser consecuentes con lo que decimos y hacemos harán de nuestras organizaciones árboles con buenos frutos. Es probable que la batalla por cambiar todo el sistema no la podamos ganar, debido a que quienes ostentan el poder son la élite que maneja prácticamente todo, como por ejemplo, son dueños de los bancos, las grandes empresas, las religiones oficiales, la clase militar y armamentística, los medios de comunicaciones, las grandes farmacéuticas, la educación formal, universidades, colegios, partidos políticos y absolutamente todo lo que genere ingresos económicos y el control de masas. Además, ellos controlan y compran por medio de trabajos, sociedades secretas, grupos de influencia y poder a los ejecutores, que serían los cargos intermedios, como los políticos profesionales, rectores de universidades,
dirigentes sociales, miembros de iglesias, rostros de televisión, escritores, periodistas, trabajadores de cargos decisivos y todo un aparataje que lo envuelve en un papel de regalo, que lo llaman el sistema y lo disfrazan de democracia. Cuando les sirve, cuando quieren, no tienen temor en usar la violencia y los militares a cargo responden y actúan en contra de la población. En un futuro cercano, cuando se imponga el nuevo orden mundial, toda la unificación de sus fuerzas tendrá el respaldo legal y muchas personas pedirán y clamarán por el orden represivo. Cuando hablan de paz, traerán la guerra. Cuando hablan de libertad, se refieren a la libertad de mercado, de explotación al trabajador, la explotación a los recursos naturales. Y todo con discursos contrarios a los hechos, como por ejemplo, hoy hablan de la defensa del planeta Tierra, señalando en muchos casos que esta supuesta protección está por sobre los derechos humanos. Al final, crearán una organización internacional donde los gobiernos solo serán pequeños administradores de lo que ordenen los dueños de los grandes conglomerados económicos, políticos y religiosos. ¿Y qué nos queda entonces? La pequeña resistencia. Debe unirse con todos los que quieran mantener su dignidad por sobre el bienestar económico. Es importante ir aprendiendo a ser autosustentable, saber cocinar, saber de medicina natural, primeros auxilios, saber defenderse, entre otras cosas que cada uno irá viendo con el tiempo. Llegará un momento que pequeñas comunidades o grupos reducidos serán atacados, los tratarán de locos, de terroristas, y un sinnúmero de argumentos por el solo hecho de no venderse. En estos días no es coincidencia que nuestros países tengan estallidos sociales. Obviamente la culpa es de quienes traicionaron lo que juraron defender por corrupción y ansias de poder, pero todo esto lo dejan, porque están haciendo ensayos para ver cómo controlan, manejan la opinión pública, sacando de esta misma crisis una solución fabricada por ellos mismos. Además de las represiones, arrestos, torturas, asesinatos, que a pesar de ser terribles, los medios de comunicación cómplices callan o distorsionan la realidad en muchos casos ocultando información, en otros haciendo creer que la manifestación y la delincuencia son lo mismo. Y si hablamos de delincuentes en proporción, la que comete la élite es infinitamente superior. Además, usa la inseguridad para que precisamente las personas pidan más militarización. Pero lamentablemente atacan lo evidente, pero no le llegan a causar el mal. Ven los resultados de los problemas, pero no se enfocan quienes realmente son los grandes enemigos de los pueblos. Muchos dicen que el enfrentar odio con más odio solo gana la oscuridad. Por ejemplo, si matamos a todos los ladrones nos convertimos en asesinos. Y en este punto el amor debería ser un arma poderosa si queremos no perder nuestra esencia. Quedan muchas palabras para seguir, pero el mate se acaba y es hora de ir a dormir. Un abrazo fraterno y gracias por su tiempo.